Ariadna Solís es politóloga e historiadora del arte por la UNAM, dedicada a la investigación, la gestión cultural, la curaduría, la docencia y a diferentes labores textiles. Actualmente es parte del colectivo Dil Yel Nam, grupo de transmisión y difusión de la lengua y la cultura zapoteca. También forma parte del proyecto Reimaginar el Fondo, la creación artística contemporánea en la revisión crítica de herencias culturales de la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Nacional Autónoma de México, así como del proyecto de investigación Arte, Territorio y Ambienteo del Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín. Y su ponencia lleva por nombre Hurgar el Museo, Presencia, Indigeneidad y Propuestas Curatoriales. Muchas gracias, Ariadna. Muchas gracias, Begoña, por la presentación. También quisiera agradecer mucho la invitación para estar en este espacio, también al espacio del Museo de la Acuarela por recibirnos. Pues empezó interesante esta mesa, me parece que es súper pertinente hablar de los distintos territorios en lo que ahora conocemos como México y cómo los museos como instituciones están formando relaciones en esos espacios. En esta ocasión yo les voy a hablar de un proyecto muy particular que fue una exposición que se llevó a cabo en el Museo Textil de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca. Esta exposición, que se tituló Vestir también es un territorio de lucha, fue una exposición que tuvo lugar de octubre del 2022 a marzo del 2023 y actualmente está expuesta en el Palacio Municipal de la comunidad de Yalala, que Yalala es una comunidad zapoteca ubicada en la Sierra Norte de Oaxaca. Quisiera empezar como diciendo algunas coordenadas quizás más conceptuales para que podamos ahondar después en la metodología muy específica de esta curaduría. Y esto es importante porque, bueno, en principio este proyecto forma parte de un proyecto de investigación de mucho más, digamos, alcance en términos temporales, pero también, digamos, de objetivos de las salidas que puede tener este proyecto. La curaduría fue una de estas salidas. Y no solo, digamos, tiene una pertenencia o pertinencia en todo caso académica, que es, digamos, el lugar en el que me encuentro yo haciendo ya terminando una investigación doctoral, sino también forma parte de un proyecto más colectivo y con pertinencia comunitaria, en donde trabajamos, y yo trabajo junto con un colectivo que mencionaron ahorita, Dijelwan, que tiene, digamos, diferentes también áreas de trabajo en la comunidad de Yalalat y de Betaza, que son comunidades zapotecas. Y bueno, trabajamos en distintas cuestiones y en una de ellas fue esta investigación que desencadenó en un proyecto curatorial al que nos invitó Héctor Meneses, director del Museo Textil de Oaxaca en 2021. Bueno, las coordenadas que quisiera dar un poco antes de empezar a explicar un poco este proyecto es a qué me refiero con indigeneidad, ¿no? Que es como un concepto que me parece que va a ser transversal para entender esta exposición, y por otro lado a qué me refiero con presencia, con la idea misma de hurgar en el museo. La idea de indigeneidad en realidad tiene que ver con un rechazo como a esta celebración identitaria que muchas veces atraviesa la idea de lo indígena, y tiene que ver más con un posicionamiento de una identidad o de una subjetividad, en todo caso históricamente determinada, y en ese caso es política, es epistémica, pero también es metodológica, y aquí va a estar como muy presente, digamos, esa condición y de cómo nos relacionamos con un museo de esta naturaleza. Por otro lado, quisiera decir que el uso de la palabra indígena para comunidades que nos podemos asumir desde este lugar, o para personas que nos podemos asumir desde esta posición, tiene que ver sobre todo con un uso meditado. Es estratégico, pero también es contingente. No siempre usamos esa palabra para describirnos a nosotros mismos o para hablar desde los lugares en los que estamos hablando. Y eso es importante porque quiero enfatizar que no estoy hablando de una identidad, ¿no? Que es como generalmente se suele ver este concepto. Y en ese sentido, usar esta palabra estratégicamente para nosotros ha servido para hacer aparecer un universo, una constelación de agentes, que son investigadores, activistas, artistas, curadores también, que están trabajando, digamos, un poco en esta incomodidad o en estos puentes
que se suelen hacer entre las comunidades a las que pertenecemos e instituciones, como en este caso el museo, pero también muchas veces en el mismo ejercicio investigativo en el que nos encontramos muchas personas, digamos, como tal la estructura académica. Entonces, bueno, quiero que tengamos en cuenta, digamos, esas coordenadas en términos de incomodidad y contradicción en las que solemos navegar personas que nos podemos asumir como indígenas en términos de que tenemos una relación consciente con una comunidad viva. Y bueno, con esto decir también que ahí en ese compromiso y en esa relación en donde una comunidad nos reconoce, pero también nos reconocemos como parte de ella, hay compromisos y responsabilidades en relación con esa comunidad que tenemos presentes todo el tiempo, ¿no? y que creo que es importante cuando, digamos, no es hablar de un principio de autoridad de quién puede hablar de lo indígena o quién no, sino más bien de qué manera nos estamos relacionando y qué responsabilidades asumimos al entablar esas relaciones. Entonces, bueno, un poco con esta primera como cuestión de lo indígena, y para que hablemos desde ahí, también quisiera que pensemos en la idea de hurgar. ¿Qué implica hurgar en algo? Generalmente esta palabra la usamos para describir una acción como de manosear o de revolver algo que no es nuestro. Entonces, partimos un poco desde el colectivo, y porque trabajamos con acervos tanto fotográficos como textiles de toda la infraestructura que tiene la Fundación Alfredo Harpelú en Oaxaca, que el Museo Textil es parte de esa infraestructura. Y trabajamos con acervos que se formaron, digamos, sobre todo en el siglo XX, por antropólogos, por investigadores, fotógrafos, y en ese sentido queríamos, algo que nos interesaba mucho poner en la mesa en esta discusión tenía que ver con la idea de la misma formación de los museos. Ayer Margaret McCall decía, ¿no?, de la estructura patriarcal de los museos. Bueno, en este caso lo que nosotros queríamos enfatizar era también la estructura colonial que suelen tener los museos y la formación de colecciones, sobre todo cuando están, digamos, en el medio objetos que han pertenecido históricamente a comunidades indígenas. En ese sentido, pues era que cuando recibimos la invitación para hacer esta propuesta pues curatorial que desencadenó en esta exposición, que estuvo tanto en el Museo Textil como en el Centro Cultural San Pablo, bueno, queríamos hacer evidente esta historia de despojo, por un lado, pero también que tenía que ver con la formación, digamos, de la estructura de los museos, y en un contexto en Oaxaca que ahorita se está viviendo, digamos, de una manera muy particular en términos de turistificación, exotización de identidades, ¿no?, y digamos todo el despojo que acompaña esas dinámicas. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Cuando recibimos esta invitación en 2021, lo primero que planteamos a Héctor, que fue quien nos hizo la invitación y quien a lo largo de toda la gestión de esta curaduría fue un agente fundamental para pensar la curaduría como lo estuvimos haciendo en este proyecto, fue pensar el museo como un espacio de conflicto de entrada, ¿no? Queríamos pensar en este espacio como una oportunidad para discutir cuestiones como lo que les mencionaba de la formación colonial que tenían sus colecciones, pero al mismo tiempo pensábamos que como espacio de conflicto también podía ser un espacio para hablar de reparaciones que son necesarias en las narrativas que han atravesado a las comunidades indígenas en estos espacios. Entonces, bueno, algo que queríamos hacer evidente en la exposición era, por un lado, la historia colonial, no solo del museo como estructura de visibilidad, sino también del museo en su especificidad. Y aquí hay que mencionar, para las personas que no han visitado el Museo Textil en Oaxaca, que está en el pleno, ¿no?, está como en pleno, el corazón, el centro histórico en Oaxaca, es un edificio precioso de cantera verde, ¿no?, que también hay que pensar un poco la relación con las materias primas, que es algo interesante, ¿no?, de pensar los recursos naturales también en relación con los museos. Pero en su momento, en el siglo XVIII, este edificio fue el espacio, digamos, principal de donde se exportaba grana cochinilla, digamos, de la Nueva España al territorio, digamos, a España, ¿no?, como ese encuentro transatlántico. Esto es importante decirlo porque la grana cochinilla fue monopolio de la Nueva España y fue una materia prima que se produjo a través del sistema de encomiendas, que es como
la historia de la explotación de los pueblos indígenas en México, digamos, mano de obra no pagada. Y esto es interesante para pensar en el legado histórico y simbólico que tiene este museo en particular. También de recursos naturales se sigue actualizando en una ciudad como Oaxaca. Pensábamos que también el Museo Textil de Oaxaca, en particular, no es un museo etnográfico, tampoco es un museo de arte contemporáneo, en realidad era una oportunidad como estos espacios fronterizos para hablar de muchas cosas que a nosotros nos interesaban, sin repetir los cánones que generalmente atraviesan a las exposiciones que suelen retratar ya sea la historia textil de México, así como en su ambigüedad, o de comunidades muy específicas desde un enfoque muchas veces antropológico o etnográfico. La siguiente, por favor. Este es el Museo Textil de Oaxaca, para que tengan una idea como del edificio y demás. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, como ya les decía, este trabajo también fue pensado para hacerse colectivamente, y eso era importante porque para nosotros era necesario y era casi un menester desestabilizar también la idea de curador como un agente autorizado para hablar de una historia en particular. Y en este caso, sobre todo, porque íbamos a hablar de la historia textil de nuestras comunidades, no podíamos partir de esta posición pues muy legítima de saber, sino más bien íbamos a hablar de una historia en particular con compañeros que somos migrantes en otras ciudades, en donde nos atraviesa no solo esta historia de despojo en términos de la cultura material de digamos, nuestra historia, sino también donde nos atraviesan despojos lingüísticos muy específicos. Somos una generación que ya no está hablando el Tixurash, el zapoteco de la Sierra Norte de Oaxaca, y entonces queríamos poner, digamos, un poco todas estas coordenadas en términos de urgencia, en diálogo con el territorio con el que íbamos a hablar, pero también es importante decir que estamos haciendo continuidad con un trabajo que llevamos haciendo el colectivo desde 2016, yo me integro con ellos en 2019, pero es un trabajo, digamos, que se hace con la comunidad en términos de autogestión. Difícilmente trabajamos con recursos públicos o privados, generalmente los recursos que tenemos se obtienen a través de dinámicas de economías solidarias como rifas, ¿no? Recaudación de fondos con la misma comunidad. Y algo que también es importante decir es que trabajamos desde lo que Kekena Corbalán, curadora argentina, habla como la indisciplina. Todos tenemos formaciones curriculares distintas, hay antropólogos, hay pedagogos, estoy yo de historia de arte, están muchos compañeros, digamos, desde diversas disciplinas, y digamos, todos sumamos esas herramientas en conjunto con el trabajo comunitario, y esas disciplinas en realidad nos sirven como una caja de herramientas muy diversas para trabajar de temas muy específicos que son pertinentes dentro de la discusión, digamos, de la misma comunidad. Entonces también toca decir que trabajamos desde el afecto, y desde el afecto no pensado solo como como esta cosa, digamos, de la cercanía, de la familiaridad que tenemos con nuestra comunidad, sino también desde las heridas que nos atraviesan por los procesos coloniales, digamos, que hasta la fecha se encarnan en nuestros cuerpos de formas diversas. Algo que era importante también para nosotros en términos como de relación con el Museo Textil de Oaxaca es que queríamos que la curaduría fuera en nuestros propios términos, y a eso pues digamos se añadía esta cuestión no solo de los tiempos para gestionar la investigación y cómo iba a ser la narrativa curatorial, sino que también queríamos tener soberanía retórica, es decir, queríamos decidir qué era lo que se iba a decir en esta exposición, y queríamos problematizar, digamos, nuestra propia presencia en el museo, más allá de solo hacer una celebración del acervo del Museo Textil y de la Fundación Alfredo Harpelú, ¿no? En ese sentido es que juntamos dos narrativas distintas vinculadas en un mismo territorio que tienen que ver con el despojo y esto que hablaba de los problemas que tiene hasta la fecha un territorio como Oaxaca, pero también la historia de la resistencia y de la lucha de las mujeres desde el siglo pasado y desde tiempos inmemorables y en el caso específico de Yalala, por la libre determinación y la soberanía, digamos, por la que seguimos luchando hasta la fecha diversas comunidades indígenas en territorios muy diversos. La siguiente, por favor.
Entonces, bueno, como ya decía, esto es un poco del trabajo que hacemos con Digital. Hacemos difusión, bueno, trabajo, digamos, para hacer alfabetización o más bien talleres de lectoescritura en zapoteco en nuestra variante. La siguiente, por favor. Entonces, un poco solo para tener el contexto del trabajo que hacemos comunitariamente más allá de la misma curaduría. La siguiente, por favor. Este es un material recortable que realizamos para infancias y un poco el objetivo era vincular el repertorio lingüístico con el repertorio textil y de la indumentaria en general para las infancias. Y este material es importante porque si bien se produjo en un proyecto anterior a la curaduría, se pudo vincular a través de instituciones artísticas en Oaxaca, en este caso específico la Maquinucha, que es un espacio de impresión, digamos, con muy diferentes alcances en el IAGO, en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, y logramos que nos imprimieran un tiraje de 300 ejemplares para poder distribuir no solo en la exposición, sino también en la comunidad de Yalalaki de Betaza, que se hizo un ejemplar distinto. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, las preguntas como que nos atravesaban un poco con la exposición sobre la historia textil de nuestras comunidades era quién decidía cómo se representaban las historias, qué historias se celebraban en los museos, y si cambiaba, digamos, la agencia de la voz curatorial, la agencia de la voz que se podía, digamos, atravesar, incomodar estas estructuras museísticas, que otras historias podían aparecer, que no fueran las como ya decía, como las del canon exhibitivo en términos textiles, pero también en términos de comunidades indígenas. Entonces, bueno, en la exposición tuvimos la oportunidad de trabajar con material de archivo, con acervos textiles propios de la comunidad, pero también estos que estaban en las diferentes colecciones del Museo Textil de Oaxaca, pero también de la Biblioteca Juan de Córdoba en Oaxaca, que es parte de la FAO, de la Fundación Alfredo Harpelú. La siguiente, por favor. Bueno, también pudimos trabajar con un documental que se hizo en los años 80 a través del colectivo Cine Mujer, y entonces también mostrar cómo históricamente estas vinculaciones con los distintos movimientos feministas, urbanos, con comunidades han estado presentes, solo que han sido sistemáticamente invisibilizadas estas alianzas. Trabajamos también con el propio archivo de la Unión de Mujeres Yalaltecas, que se formó en los años 70 en Yalala, con un pronunciamiento muy interesante que hablaba ya desde esa época de la necesidad de hablar en nuestros propios términos de nuestra historia. Trabajamos con el acervo de Juana Vázquez, una gestora cultural yalalteca que tiene un trabajo muy interesante y que desde los años 50, 60 está haciendo un trabajo de archivo comunitario muy interesante. Trabajamos también con artistas contemporáneas como Silvia Vera y Alicia Molina, que son parte, digamos, fundamental también de la continuidad que tienen nuestros propios legados visuales, que en este caso son los textiles. Y trabajamos también con fotógrafas contemporáneas como Victoria Gaspar o Citlali Fabián, cuyas fotos se pueden ver al fondo de la exposición, para poder hablar de estas continuidades y también de estas rupturas que han tenido, digamos, las formas de representación de mujeres indígenas en general, pero en nuestro caso zapotecas, y para contrastar un poco estas miradas que están hechas desde el afecto, desde la cercanía, desde la conciencia de estas problemáticas, digamos, de representación, y las contrastábamos con las miradas muchas veces exógenas que han tenido tanto antropólogos como fotógrafos que han visitado la comunidad, y en donde estas miradas muchas veces pues tienen cánones, digamos, que se han construido a lo largo de la historia, pero también a través de diversas disciplinas, en donde las identidades o digamos las subjetividades se solidifican y muchas veces dan paso a que estos problemas como la exhumización que ahora vivimos, digamos, desde diversas áreas, no solo del arte, sino también la moda, el turismo y distintos espacios, bueno, que podían, digamos, ser estas miradas confrontadas. La siguiente, por favor.
En la exposición, algo que nos parecía como fundamental también era como esta vinculación, no solo digamos la parte narrativa curatorial, sino la vinculación que íbamos a tener con diversos públicos. Y en este caso en particular teníamos muy claro que había dos públicos en específico. Por un lado, las personas que no tenían una cercanía realmente con la comunidad de Yalalajo de Betaza, es decir, un público externo en ese sentido, y un público que era muy cercano a nosotros y que en realidad conocía de primera mano esta historia, y no solo conocía de primera mano esta historia, sino en realidad podía sumarse a, digamos, estas otras historias que podían aparecer cuando la presencia de un colectivo como de esta naturaleza interrumpía por un momento la agenda, digamos, exhibitiva que tiene un museo como este, y digamos, en ese sentido aparecía lo que llaman en Militancia Alegre una zona temporalmente autónoma, que tenía espacio en este lugar, y después estas mismas formas, digamos, de narrar una historia se podían trasladar a otros espacios, como es el caso ahorita del Palacio Municipal en Yalal. Entonces, bueno, contemplamos visitas guiadas en Bishurash, que es el zapoteco de la Sierra Norte. En este caso está Yunitza, una compañera antropóloga del colectivo, está dando la visita guiada en Bishurash para un público cercano a nosotros. También se contemplaron visitas guiadas muy enfocadas a un público externo. Se dieron talleres seriados que daban un poco cuenta del universo laboral, por decirlo de alguna manera, pero también colectivo, que está presente en las creaciones textiles de nuestra comunidad. Hubo pláticas con diferentes agentes que para nosotros nos parecían fundamentales reconstruir esta historia de nuestra propia comunidad. Y aquí pues cabe decir que para nosotros también era necesario un poco interrumpir las maneras, digamos, en que se ha pensado también la museografía y la pedagogía en términos de un programa pues público como tiene un museo, y algo que nos preguntábamos mucho era cómo íbamos a montar los textiles, porque también la historia de la exhibición de textiles tiene un legado colonial muy particular en términos de la formación de maniquís. Si han visto ustedes, por ejemplo, los dioramas que suelen estar en museos de antropología, suelen tener una representación física que tiene un legado, digamos, en los estudios de antropometría. No queríamos replicar esas diversas formas de montaje que suelen ser racialistas, ¿no? Y que pueden dar paso a también visiones racistas de los cuerpos, pero tampoco queríamos tener como en la exposición maniquís blancos, ¿no? Que suelen estar como en estas exposiciones de moda, porque en un museo como este replicaba una visualidad que en Oaxaca podemos ver todos los días en las calles, ¿no? Personas ajenas a comunidades que usan los huipiles como quizás muchas veces sin mucha conciencia de la relación que están formando con estos objetos. Entonces, bueno, todas estas preguntas nos atravesaron, y si bien, por ejemplo, en términos del montaje no pudimos llegar a una solución de, bueno, entonces, ¿cómo mostramos los textiles? Lo que decidimos es hacer evidente como la historia del montaje de los textiles llamados indígenas en museos tanto etnográficos como antropológicos, como los museos de arte contemporáneo, como es el caso de ese montaje muy particular que está como casi en términos abstractos de lo textil, ¿no? Como descompuesto en sus partes más como geométricas, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, una cosa, la siguiente por favor, una cosa que también se atravesaba en las mismas políticas, digamos, del museo, tenía que ver con la cuestión de conservación y lo que se ha llamado patrimonio en México. Y bueno, en México y en el mundo en realidad. Uno de los problemas que tuvimos para traducir esta exposición del espacio museístico al espacio comunitario, en donde no había en realidad un espacio en donde nos pudieran alojar a la exposición y a todos sus objetos, para que tuviera, digamos, el cuidado y digamos, las condiciones que requería un acervo como estos, fue que muchas de estas piezas textiles no podían salir del acervo del Museo Textil como para quedarse en la comunidad un tiempo. Entonces, un poco regresando a esta imagen de hurgar en el museo, ¿qué pasaba cuando estábamos hablando de objetos de nuestra propia comunidad, de nuestra propia historia, que no podían salir del museo por cuestiones de conservación? Un poco se sentía como estar hurgando en baúles
ajenos, pero cosas propias. Era muy extraño esa sensación. Pero nos hizo replantearnos, por ejemplo, conceptos como repatriación, retorno, y qué pasa cuando el sujeto demandante es una comunidad que sigue viva. Es decir, no es un Estado nacional que está pidiendo un objeto en términos de una construcción histórica para meterlo en sus espacios exhibitivos, sino es una comunidad que está quizás demandando que objetos de su propia historia regresen a la comunidad. Entonces, bueno, todas estas cosas nos preguntábamos a la hora de hacer estas traducciones. Entonces, la siguiente, por favor. Pues algunas de las respuestas, esta es también otra forma de montaje bidimensional, que también suele estar muy presente en muchos montajes. La siguiente, por favor. Este es el que les decía como más alineado con los montajes de arte contemporáneo. La siguiente, por favor. Estas son fotografías de Victoria Gaspar y Citlali Fabián, que ya les mencionaba, son artistas las dos zapotecas, un poco intentando desestabilizar esta mirada etnográfica sobre las mujeres en particular. La siguiente, por favor. Esto es un poco de la exposición que hubo como en material de archivo, una línea de tiempo que se hizo como en términos más pedagógicos para ubicar los objetos, cómo habían funcionado también en la historia de la cultura visual en México. La siguiente, por favor. Estas son algunos carteles de los talleres que se dieron en la ciudad de Oaxaca. La siguiente, por favor. Y bueno, para hacer la traducción en términos, digamos, narrativos también para la propia comunidad, no queríamos que se replicara la misma exposición en Oaxaca y que fuera la mismita en Yalala, porque estábamos hablando de contextos distintos, públicos distintos y también preguntas distintas que se iban a hacer a la misma exposición. Entonces, para la exposición que tuvo lugar, que bueno, se inauguró en diciembre del año pasado y que ahorita sigue en curso en el Palacio Municipal, preparamos por un lado dos materiales: un fanzine que hablaba de la historia de la lucha de las mujeres y de un momento de conflicto en Yalala que hasta la fecha es muy difícil de hablar, y este solo lo repartimos, hubo 30 ejemplares que se repartieron como en esta exposición para las personas visitantes, y la intención era un poco que esta historia, precisamente porque todavía es muy compleja de hablar en la misma comunidad, queríamos hacerlo como en términos de cuidado y primero hablar entre nosotros y luego quizás poder hacer estas pláticas como más públicas. Y por otro lado, la decisión que se tomó, las negociaciones que se pudieron tomar con Héctor Meneses en ese momento es que si no se podían quedar las piezas en la exposición, que al menos viajaran un día, se pudieran exhibir un día, las personas interesadas pudieran ir al municipio a verlas, digamos, en su objetualidad. Y bueno, se iban a regresar con todo el equipo del Museo Textil esa misma tarde, entonces estuvieron en realidad un día en la comunidad. La siguiente, por favor. Este es un mapa que se hizo de objetos de Yalala, que están en colecciones muy diversas en todo el mundo. Y era un poco la intención de esta infografía en particular, hablar sobre la repatriación, el retorno de bienes, pero sobre todo empezar a ubicar dónde estaban nuestros objetos, los objetos de nuestra propia comunidad, para poder empezar a abrir esta discusión respecto a qué pasa cuando museos, aparte, forman sus colecciones en el siglo XIX, siglo XX, en donde ya hay una dinámica de compra-venta que es legal, es decir, no hay ningún fundamento legal para que nosotros podamos decir eso lo saquearon, eso lo robaron, y que sea un fundamento para decir, ¿no?, que nos lo regresen. Sin embargo, en archivos y sobre todo haciendo esta investigación se pudo ver cómo muchas de estas piezas salieron en compra por antropólogos, pero que en realidad muchas personas sí rechazaban hacer la venta, ¿no? Muchas personas decían que no iban a vender sus objetos porque querían ser enterrados con ellos, que es la dinámica que suele haber con los huipiles en Yalala. La siguiente, por favor. Esto es como una fotografía del equipo que estuvo trabajando en la exposición en diciembre del 2024, y una de las cosas que nos parecían gratificantes también de mover esta exposición y de incomodar un poco estas dinámicas de los museos, en donde pareciera que el museo es el espacio de discusión por excelencia, fue que en la comunidad hubo pues un reconocimiento de las personas, por ejemplo, que formaban parte del acervo fotográfico, información que el acervo no tiene, pero que el museo en su estructura estuvo dispuesto a registrar todos estos nombres que fueron apareciendo en la exposición. Y también hubo reconocimiento de la labor textil, que por ejemplo en la mayoría de los acervos textiles en México, no sé si en el mundo, pero en México, no aparecen las personas que participaron en la producción, y eso es parte de una invisibilización histórica de agentes productores que tenemos, digamos, tanto colectividades
colectividad como individualidad. Entonces, bueno, un poco para ir resumiendo y para no comerme demasiado tiempo, quizás decir que este proyecto curatorial expositivo es un primer corte de un proyecto que en realidad tiene un largo alcance hacia atrás y hacia adelante, y que en términos de soberanía retórica para nosotros es muy importante no solo ocupar estos espacios museísticos, sino muy diversos espacios en donde las prácticas creativas que conforman saberes comunes están presentes todo el tiempo, entre ellas las prácticas artísticas, pero también las prácticas investigativas y por supuesto las prácticas comunitarias que permiten que sigamos existiendo. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo la escucha y con esto